Bienvenidos al video beta oxidación de ácidos grasos y cetogénesis del grupo M623 subgrupo 3. Los integrantes son Sara Ileana Hernández González, Juan Carlos Hernández López, Yaosca Maciel Jarquín Bustillo, Aidalina Elizabeth Latino Flores, José Cecilio Latino García, Edgar Antonio Marenco Castillo, Nicos Manuel Membreño López, Odette Dayana Muñoz Sequeira, Samuel José Olivas Granados, Judith Kimberly Osegueda Narváez, Nayeli de los Ángeles Pasos Pérez y Lucelia Nayeli Pavón Bello. La oxidación de los ácidos grasos es un mecanismo clave para la obtención de energía metabólica por parte de los organismos aeróbicos. Dado que los ácidos grasos son moléculas muy reducidas, su oxidación libera mucha energía en los animales, su almacenamiento en forma de triacilgliceroles es más eficiente y cuantitativamente más importante que el almacenamiento de glucídos en forma de glucógeno. La oxidación aumentada de ácidos grasos es una característica de la inanición y de la diabetes mellitus que conduce a la producción de cuerpos cetónicos por el hígado. Los cuerpos cetónicos son ácidos y cuando se producen en exceso durante periodos prolongados, como en la diabetes, dan por resultado cetoacidosis que por último es mortal. En la presente exposición expondremos la importancia y la relevancia que como futuros médicos tiene el estudio de los ácidos grasos para nuestro estudio y nuestra formación médica. Y esperamos que en la presentación queden claros todos los objetivos que están planteados en la guía. Los objetivos a alcanzar para desarrollar este tema son los siguientes. Explicar la importancia biomédica de la beta-oxidación de los ácidos grasos y cetogénesis. Describir las reacciones involucradas en la beta-oxidación de los ácidos grasos y cetogénesis. Conocer los cambios bioquímicos que ocurren en la deficiencia de L-carnitina y cetoacidosis diabética. Importancia biomédica. Aun cuando los ácidos grasos son degradados por oxidación hacia acetil-CoA y se sintetizan a partir de esta última, la oxidación de ácido graso no es la inversa simple de su biosíntesis, sino que es un proceso por completo diferente que tiene lugar en un compartimento separado de la célula. La separación entre la oxidación de los ácidos grasos en las mitocondrias y la biosíntesis en el citosol permite que cada proceso se controle de modo individual y se integre con los requerimientos del tejido. Cada paso en la oxidación de ácido graso incluye derivados de acetil-CoA y es catalizado por enzimas separadas. Genera ATP. Es un proceso aerobio, requiere la presencia de oxígeno. Es la vía fundamental para quemar combustible biológico y así canalizar su energía hacia la generación de ATP. Algunos tejidos como el músculo esquelético, el músculo cardíaco y el hígado utilizan siempre ácidos grasos. La beta-oxidación es un proceso catabólico de los ácidos grasos, en el cual sufren remoción mediante la oxidación de un par de átomos de carbono sucesivamente, en cada ciclo del proceso hasta que el ácido graso se descompone por completo en forma de molécula acetil-CoA, que será oxidado posteriormente en la mitocondria para generar energía química en forma de ATP. La beta-oxidación de ácidos grasos consta de 4 reacciones recurrentes: la oxidación del FAT, hidratación, oxidación por NAD y teólisis. La localización de los ácidos grasos puede ocurrir en el citosol y la mitocondria, pero también puede ocurrir en el tejido como hígado, músculo esquelético, corazón, riñón y tejido adiposo. Pero antes de todo esto debe ocurrir lo que es la activación del ácido graso que requiere energía en forma de ATP y transporte al interior de las mitocondrias. Activación de los ácidos grasos. Debemos de tener en cuenta que los ácidos grasos se encuentran en la membrana externa de la mitocondria. Estos ácidos grasos se convertirán en acil-coenzima A, siendo la primera reacción que ocurrirá. Como los ácidos grasos no son moléculas muy reactivas para ser metabolizados, se activan mediante la unión de la coenzima A.
que produce su forma activada, o acilcoenzima A. Este proceso está catalizado por la acilcoenzima A sintetasa, también llamada tioquinasa, del retículo endoplasmático o de la membrana mitocondrial externa, de las que existen distintas formas con diferencias en su especificidad. En esta reacción se une la coenzima A los ácidos grasos, haciendo uso de una molécula de ATP, recordando que se generarán 5 moléculas de ATP en la beta oxidación, pero aquí se empieza degradando. Una vez formada la acilcoenzima A, se va a proceder a la unión de carnitina para formar acilcarnitina. En esta reacción actúa la enzima carnitina acetiltransferasa 1. Es una enzima que es inhibida por la malonilcoenzima A. Esta enzima elimina la coenzima A de la molécula de acilcoenzima A y une el acil a la carnitina. Se produce para que ese acil pueda atravesar la membrana interna y pueda llegar a la matriz mitocondrial, ya que es impermeable y no lo puede hacer por sí sola. Una vez la acilcarnitina atraviesa la membrana y llega a la matriz mitocondrial, se lleva a cabo los procesos inversos, en los cuales actúa la enzima carnitil-acetiltransferasa 2, la cual libera el acil de la carnitina y lo une nuevamente a la coenzima A. Transporte de los ácidos grasos a la mitocondria. El transporte mediante carnitina consiste en: número 1. El grupo ácido se transfiere desde el átomo de azufre del coenzima A al grupo hidroxilo de la carnitina para formar acilcarnitina en una reacción catalizada por carnitina aciltransferasa 1, enzima unida a la membrana externa mitocondrial. Número 2. Acilcarnitina actúa entonces como una enlazadera a través de la membrana interna mitocondrial por acción de una translocasa. Número 3. Una vez en lado de la matriz mitocondrial, el grupo acilo es transferido de nuevo a una molécula de coenzima A en una reacción catalizada por la carnitina aciltransferasa 2, inversa a la que tiene lugar en el lado citosólico. Número 4. Translocasa devuelve de nuevo a la carnitina a la cara citosólica, intercambiándose por otra acilcarnitina que entra. Reacciones beta-oxidativas de los ácidos grasos. El primer paso es oxidación del FAD. La oxidación del acetil-CoA introduce un doble enlace entre los átomos de carbono C1 y C2. El FADH formado entre una cadena transportadora de electrones para producir 1.5 moléculas de ATP. En la mitocondria hay 3 tipos de acetil-CoA, deshidrogenasa, que actúa en los ácidos grasos de cadena larga, media y corta respectivamente. El paso 2 es la hidratación. Es la adición del agua H2O a través del doble enlace entre C2 y C3 mediante la enoil-CoA hidratasa. El paso 3 es la oxidación por el NAD. La beta-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa convierte al grupo OH en C3 en un grupo ceto. El NADH resultante entra en la cadena transportadora de electrones para producir 2,5 moléculas de ATP. El paso 4 es la incisión tiolítica por el CoA. La tiolasa rompe la molécula para liberar acetil-CoA y el acil-CoA se acorta en 2 átomos de carbono. El acil-CoA acortado está listo para sufrir otra secuencia de beta-oxidación. Se repiten los 4 pasos hasta que el ácido graso queda completamente oxidado en acetil-CoA. El último paso de la oxidación produce 2 átomos de acetil-CoA. Regulación de los ácidos grasos. La regulación de los ácidos grasos es algo estrictamente controlado. La mayor síntesis de degradación se da en los siguientes casos: abundancia de carbohidratos y de carga energética, escasez de ácidos grasos. El acetil-CoA carboxilasa es una enzima clave en la regulación de degradación y síntesis de los ácidos grasos.
Dicha enzima cataliza la etapa obligada en la síntesis de ácidos grasos, la producción del malonil-CoA. El acetil-CoA está sujeto a doble regulación local y hormonal. Ahora tenemos la lanzadera de carnitina. La lanzadera de carnitina es el paso limitante de degradación mitocondrial de ácido graso. El malonil-CoA inhibe la carnitina aciltransferasa y así impide la entrada de los ácidos grasos a la matriz, evitando el exceso de ácido graso en la matriz mitocondrial en su plenitud. Balance energético de la beta-oxidación de los ácidos grasos. Por cada vuelta se obtiene un FAC, un NAP y un acetil-CoA. Para el ácido palmítico de 16 átomos de carbono en 7 vueltas, se obtiene 7 FAC, 7 NAP y 8 acetil-CoA. Por cada acetil-CoA en el ciclo de Krebs, se obtienen 3 NAP, un FAC y un GTP. 3 por 3 ATP más 1 por 2 ATP más un GTP va a ser igual a 12 ATP. 8 acetil-CoA rinden 8 por 12 va a ser igual a 96 ATP. 7 FAC rinden 7 por 2 igual a 14 ATP. 7 NAP rinden 7 por 3, 21 ATP. En total, 96 más 14 más 21 van a ser igual a 131 ATP, pero se consumen 2 ATP en la activación de los ácidos grasos. Al final quedan 129 ATP con una eficiencia en torno al 40% como una respiración de la glucosa. La deficiencia de carnitina acetilcarnitina translocasa es una enfermedad en la que el organismo no puede procesar ciertas grasas, llamadas ácidos grasos de cadena larga, para convertirlos en energía. La carnitina, una sustancia natural adquirida principalmente a través de la dieta, es necesaria para que las células puedan procesar la grasa y producir energía. Existen dos formas de este tipo de deficiencia. El más severo ocurre en los recién nacidos. Un tipo más leve ocurre en niños mayores. La mayoría de pacientes tiene el tipo severo, que se presenta durante las primeras 48 horas de vida, con baja azúcar en la sangre y niveles altos de cuerpos cetónicos y de amoníaco. También puede haber problemas neurológicos, convulsiones y retraso en el desarrollo, y en raros casos, muerte súbita infantil. El tratamiento se hace evitando el ayuno, haciendo una dieta con suplementación de triglicéridos de cadena media y con pocos ácidos grasos de cadena larga. Esta deficiencia es clasificada dentro del grupo de enfermedades conocidas como trastornos de oxidación de ácidos grasos. Función de la carnitina en transporte de ácidos grasos. La carnitina entra en la célula a través de la membrana plasmática durante un transportador de carnitina. La enzima carnitina palmitoiltransferasa 1 transforma los ácidos grasos de cadena larga activados en acilcarnitinas. Estas son transportadas a través de la membrana mitocondrial interna mediante la carnitina acilcarnitina translocasa. La carnitina palmitoiltransferasa 2, situada en la membrana mitocondrial interna, transforma las acilcarnitinas en acilcoenzima A y libera la carnitina, que sale de la mitocondria mediante la translocasa. Los ácidos grasos de cadena media y corta no precisan del sistema de transporte de la carnitina, pasando directamente a la mitocondria. El incremento en la oxidación aumentada de ácidos grasos es una característica de la inanición de la diabetes mellitus, que conduce a la producción de cuerpos cetónicos por el hígado. Los cuerpos cetónicos son ácidos y cuando se producen en exceso durante periodos prolongados, como en la diabetes, dan por resultado cetoacidosis, que por último es mortal, dado que la gluconeogénesis depende de la oxidación de ácidos grasos. Cualquier deterioro de dicha oxidación da pie a hipoglucemia. Esto ocurre en diversos estados de deficiencia de carnitina o deficiencias de enzimas esenciales en la oxidación de ácido graso. Por ejemplo, carnitina palmitoiltransferasa o inhibición de la oxidación de ácidos grasos por veneno, por ejemplo, hipoglicina. La cetogénesis es un proceso metabólico por el cual se da la producción de cuerpos cetónicos por la oxidación metabólica de los ácidos grasos y algunos aminoácidos. Los cuerpos cetónicos son metabolitos que se aumentan en situaciones como
la diabetes descompensada o el ayuno prolongado, debido a que pueden ser utilizadas para proporcionar energía. Cuando hay un exceso de producción de cuerpos cetónicos, se le denomina citosis. La localización de la cetogénesis ocurre en las mitocondrias de los hepatocitos del hígado. Este proceso de oxidación se realiza en las mitocondrias del hígado, donde también ocurre la beta-oxidación de ácidos grasos, por lo que ambos procesos se encuentran funcionalmente relacionados. La acetil-CoA proveniente de la beta-oxidación puede convertirse en dos ácidos carboxílicos relativamente fuertes, que son el ácido acetil acético y el beta-hidroxibutírico. Esto y la acetona constituyen los cuerpos cetónicos. Ciertos tejidos como el músculo cardíaco y el músculo esquelético utilizan regularmente dicha vía para generar energía. Durante periodos de ayuno o inanición prolongada, el cerebro también utiliza dicha molécula como sustituto de la glucosa. Reacciones de la cetogénesis. Entre ellas tenemos, número 1, la formación del acetato acetil-CoA de 4 carbonos, que es proveniente del ciclo de la beta-oxidación, que se da por la actividad inversa de la enzima tiolasa uniendo dos moléculas de acetil-CoA. Segundo, formación del hidroximetilglutaril-CoA, que se da por la actividad de la enzima HMG-CoA sintasa, que agrega una molécula más de acetil-CoA. Formación del acetoacetato, que se da por la acción de la enzima HMG-CoA liasa, que desprende una molécula de acetil-CoA. Formación del beta-hidroxibutriato por la acción de la enzima BOH-butriato deshidrogenasa. Y la formación de la acetona 3C por descarboxilación espontánea del acetato. La cetogénesis está regulada en 3 pasos cruciales. El primero es el control de la movilización de FFA desde el tejido adiposo. La cetosis no sucede a menos que haya un aumento de las cifras de FFA circulantes que surgen a partir de la lipólisis de triacilglicerol en tejido adiposo. El segundo es la actividad de la carnitina palmitoiltransferasa 1 en el hígado, que determina la proporción del flujo de ácidos grasos que se oxida en lugar de esterificarse. Y por último, la participación de acetil-CoA entre la vía de la cetogénesis y el ciclo del ácido cítrico. La acetil-CoA formada en la beta-oxidación se oxida en el ciclo del ácido cítrico o entra en la vía de la cetogénesis para formar cuerpos cetónicos. La cetoacidosis diabética es una complicación metabólica aguda de la diabetes que se caracteriza por la hipoglucemia, hipercetonemia y la acidosis metabólica. La hiperglucemia causa diuresis osmótica con pérdida significativa de líquidos y electrolitos. La cetoacidosis diabética se identifica con mayor frecuencia en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y provoca náusea, vómito y dolor abdominal que pueden progresar al edema cerebral, el coma y la muerte. La acidosis diabética se diagnostica a través de la detención de hipercetonemia y la acidosis metabólica con brecha aniónica en presencia de hiperglucemia. El tratamiento consiste en expansión del volumen, reposición de insulina y prevención de la hipopotasemia. En conclusión, la beta-oxidación es un proceso catabólico de los ácidos grasos en el cual sufre remoción mediante la oxidación de un par de átomos de carbono sucesivamente en cada ciclo del proceso, hasta que el ácido graso se descomponga por completo en forma de molécula acetil-CoA, oxidado en la mitocondria para generar energía ATP. Y la cetogénesis es un proceso metabólico por el cual se producen los cuerpos cetónicos como resultado del catabolismo de los ácidos grasos.